Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Iván, thank you for being here. Els, Conan, it's a pleasure to have you here again. Gracias a todos por acompañar este siguiente capítulo, donde seguimos promoviendo la revelación de la verdad detrás de las dinámicas de Kundalini Yoga. Es importante que las personas se enteren de lo que está pasando comunitaria y personalmente con cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar este capítulo donde tocamos el tema del análisis del modelo Byte enfocado de especialistas en cultos y sectas como el doctor Steven Hassan. Y el modelo Byte nos vamos a enfocar en este capítulo en hablar un poquito de los focos rojos dentro de la práctica de Kundalini Yoga en el control de la conducta. Y comenzamos repasando nuestro manifiesto, manifiesto de por qué estamos aquí, cuáles son las energías que nos impulsan a seguir abriendo estos espacios. Número uno, romper el velo de silencio que se ha impregnado desde hace mucho tiempo en la comunidad de Kundalini Yoga y el estilo de vida 3HO en nombre de la neutralidad. Número dos, validar y ayudar a clarificar los complejos sentimientos de quienes se han unido a este estilo de vida, que nacieron y fueron criados en él y que han practicado o enseñado Kundalini Yoga. Número tres, para fomentar la escucha activa hacia conversaciones incómodas de nuestra comunidad como un acto revolucionario de sanación personal y colectiva. Número cuatro, para que los sobrevivientes de abuso sepan que los vemos, les creemos, los amamos y pelearemos porque su verdad sea abordada. Número cinco, para que los maestros que nieguen, utilicen el bypass espiritual, el gaslighting, sepan que lo que están haciendo es intencionalmente ignorante y retraumatiza a las víctimas. Número 6, para iluminar el racismo hereditario, la homofobia, la apropiación cultural, la explotación que perpetúa las enseñanzas del estilo de vida 3HO y el espíritu comunitario en general. Número 7, para parar la perpetuación del gaslighting, conocido como luz de gas, el avergonzar a las víctimas, nombrando esto por lo que es. Número 8, para desmantelar la vergüenza interiorizada, la culpa, el positivismo tóxico y la mentalidad del light washing, que es una estrategia de aparentar mejorar las cosas, pero en realidad no lo hacen. Número 9, honrar todas las partes de nosotros mismos que han sido olvidadas o silenciadas. Número 10, honrar a todos y cada uno de los que han pasado por la comunidad de Kundalini Yoga, nombrados y no nombrados. Y número 11, alentar a las personas a hacer sus propias investigaciones, a procesar sus emociones, a tomar terapia somática y otras terapias y apoyo como lo necesiten, para sacar sus propias conclusiones y sean pensadores críticos en lugar de solo seguir ciegamente a alguien. Que recuerden que todas las historias son valiosas y que estamos aquí para apoyarlos. Gracias a la primera persona que comenzó con este manifiesto, que es Mina Bajadori, en sus entrevistas que comenzó a hacer de personas importantes de esta comunidad que habían sido olvidadas y que tenían grandes verdades para revelarnos. Y gracias a Guru Nishan, que mejoró todos estos puntos, todas estas razones para crear estos contenidos. Y gracias a ustedes por estar aquí también, perpetuando esta labor tan importante. Thanks for being here, Els. Thanks for being here, Ivan. Iván, me gustaría que abras, por favor, el capítulo del día de hoy sobre el tema del que hemos decidido hablar. No estoy muy capacitado en el modelo Byte, precisamente por eso tenemos a
a Elsa aquí como invitada, que ella es muy experta en todo esto. Sin embargo, el modelo Byte abarca 4 puntos, uno por cada letra, ¿no? Y hoy nos vamos a enfocar básicamente en la letra B, que es behavior, que viene siendo el comportamiento, todo esto que una comunidad trata de, no sé si es la palabra controlar o es cambiar, pueden ser las dos, cambiar con controlar y al mismo tiempo como enfocar mucho el comportamiento de las personas que forman parte, que es behavior, que es comportamiento, que es formas de pensar, cómo moldear a esa persona al entrar. Hoy nos vamos a enfocar en la primera letra y a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Els, en el comportamiento, en este modelo Byte, eh, ¿cómo es la relación con la comunidad o con los comportamientos, con las prácticas de Kundalini Yoga? Else, Ivan is questioning if you can share with the community, the Spanish speaking audience, about your experience, what you found when you were doing the research about the 3HO lifestyle and how the bite model applies as a red light points that we should be very aware of. Uh, and as we are not taking these references, we can happen a lot of years and we never know that we are into a sect or into a cult. Yeah. Okay. Thank you for having me here again. And it also very good to hear the intentions in Spanish. So yeah, the bite model, I must say, I had been already listening to many stories, hearing a lot and reading a lot about what happened in 3HO before I got in touch with Dr. Stephen Hassan. I didn't even know him. But He he tenido la oportunidad de escuchar muchísimas historias dentro de la comunidad de Kundalini Yoga y pues a través de escuchar todas esas historias las he contrastado con el especialista, el doctor Steven Hassan, yeah. especialista en cultos y sectas. Mhm. So, and he contacted me to ask if we could talk about the 3HO cult. And so he informed me about his books and about his model. I had not investigated cults too much before that. El doctor me invitó a que pudiéramos utilizar su modelo Byte y toda la información de la cual él dispone, sus libros, sus investigaciones referentes a cultos y sectas, ya que él no estaba muy involucrada en este tema antes. Mhm. So I looked at his model and I was like, whoa, because every point, almost every point, let's say 95% of the characteristics that he defined for a cult, I could recognize them. Y me alarmé, me asombré en una expresión de wow, porque el 95% de las características que definen un culto o una secta, me termino dando cuenta que la mayoría están marcadas con el 95% en estado de alerta. Yeah. And but then I started reading more and more about cults and I recognized that in fact they are very similar. And so today, as you said, we will talk about the points, and there are 25 characteristics that Dr. Hassan defined for behavior control. Y debido a todo esto es que estamos aquí el día de hoy para analizar los 25 puntos que definen este primer modelo B de behavior, de conducta, en el cual podemos tener claridad acerca de todos estos comportamientos de culto o secta dentro del estilo de vida 3HO. So even when different sects can have different missions and different ideology, still the way that the leaders of a sect, the techniques that they use to bring the people under their control are the same. Aunque los grupos de estas características en sus liderazgos tengan motivaciones y propósitos muy diferentes, todos ellos coinciden en recurrir a estas tendencias o características para poder controlar a las personas y para poderlas atraer a ese movimiento.
Yeah, and so I think there is a Spanish translation of all these characteristics, and I suppose that you will publish them in Spanish so people can read them. So I will just go through a few of them right now. Y asumimos que vamos a compartir esta información, ya que es una información muy detallada. Vamos a buscar la manera de poner alguna liga o Iván, que nos apoyes como a compartir el detallado de estos puntos para que la gente esté atento a conocerlos, Ah, a hacer su propio análisis. Y en este video vamos a tocar como los más importantes. ok. So something very obvious in the behavior of the members of 3HO is, of course, what we see. It's the white clothing, the dressing. Una de estas características que podemos ver a plena luz para los practicantes o que se adhieren a este estilo de vida de 3HO es la muy característica vestimenta blanca que se utiliza. Yeah, and also the turban, so the head cover, the knot cutting of the hair. So these are all external characteristics which make that all the cult's members look the same. Y también estas características del portar un turbante o prohibir el cortarse el cabello, que en la apariencia externa identifican que todos los miembros pueden estar llamados a conectar con un culto o con una secta. Iván, en tu caso, ¿cómo fue la forma en la que tú percibiste que se te introdujo este modelo de vístete de blanco y usa tu turbante? ¿Cuál fue tu experiencia en ello? En realidad, el uso de la ropa blanca fue como, y el turbante al mismo tiempo, fue como una especie de inspiración, porque nos hablaban de historias y nos daban ejemplos y metáforas como inspiradoras, ¿sabes? Como la ropa blanca te hace más llamativo, aumenta tu aura, y si es de algodón la ropa, pues mucho más. Y el turbante lo usan como una corona, las personas sabias, y diferentes, y con un, ¿cómo se dice? Cuando estás mucho más enfocado, el turbante te ayuda a estar más enfocado, a La meditar mejor, contención, ¿no? El la centrarte en contención. ti. Así es. Entonces, todo Ujú. esto, no nada más para mí, si gustas ahorita traducir, tú me dices cuándo, ¿ok? Fue como un modelo más bien como de inspiración. Entonces, te lo dejaban a tu propio criterio cuando tú fueras tomándolo, pero las historias no cesaban, o sea, siempre eran muy insistentes con las historias como para que poco a poco nosotros fuéramos tomando esa nueva imagen en cada uno de nosotros. Ivan says that he got this influence under the inspiration, under the Mhm. energy of inspiration, because of the containment, because of the crown in the head, because of a characteristics to expand the aura, all of it. But in your personal experience, how was that you acquired these mandatory systems about being a teacher in Kundalini Yoga? Yeah, you want to belong to the group, huh? So I think the most important impact started when in the teacher training. So when you are all together in a community, you sleep together, you eat together, and so you start like it's easier to adapt these characteristics, to start wearing white and to start trying a turban, and so. But while it happens, that's the strange thing. As you start wearing white and you start buying more white clothes, looking only for white, and then you do not realize how you are isolating yourself from the rest of the community and how you are. It's happening slowly. And that's the tricky thing about it is that you start entering a system without really being aware of it. En Yeah, el sorry. caso de Els, comparte que para ella un motivante fue esta pertenencia, esta necesidad de conectar con el grupo, estar todos de blanco, dormir juntos, comer juntos, aprender juntos.
y este sentido de la pertenencia empezar a motivar en su experiencia el comprar más ropa blanca, el estar como definiendo más esta manera de vestirse y al mismo tiempo de tener una manera particular de vestimenta, notar en su viaje, en su propio viaje espiritual, personal, que esto la iba aislando del resto de la sociedad, porque mientras más adquieres una característica como ello en la forma de vestirte, aparentemente vas a estar como más encarnando un rol de enseñanza, pero te desconecta del entorno, ¿no? En mi Mhm. caso, yo quiero compartir que fue un poco de ambos, como inspiración, esto de, ponte el turbante y eso va a ajustar los huesos craneales, que cuando ajusta los huesos craneales te va a ser altamente intuitivo, vas a tener la capacidad de moldear y templar el lóbulo temporal encargado de la personalidad. ¿Y quién no quiere tener una personalidad santa y elevada, ¿no? Encantadora, claro. Encantadora, que puedas tener esta proyección personal donde conectas más allá de tu género, de ser hombre o mujer. Usar esta vestimenta y usar ese turbante te hace capaz de conectar con hombres o con mujeres por igual, más allá del género. Esta, inspiración también de que estoy listo para volverme parte de la realeza, parte del liderazgo del Raj Yoga, de que somos príncipes en esta tierra. ¿Y quién no quiere tener ese tipo de experiencias, ¿no? De dejar de ser, sentirse esclavos de un sistema a ser parte de una familia real. Y también esta parte de que, pues en mi caso, mi familia de sangre no estaba en Guadalajara conmigo. Para mí, tener amigos nuevos, tener una familia espiritual, era algo que me motivó a vestir de blanco. Sí, y como le platicaba así muy brevemente, simplemente no te lo obligan, como que no sé, la secta es muy inteligente, la forma de manejo es muy inteligente porque no te lo obligan, pero sin embargo te lo están machacando todos los días te están repitiendo, es que tu ropa debe de ser blanca, estaría más padre que fuera blanca, cómprate, qué bien te ves de blanco, mira, ya te cubriste la cabeza, qué bien te ves, y te lo van machacando poco a poco hasta que un momento tú te convences a ti mismo, ¿no? Los premios, ¿no? De this blame and guilt introjected in the person, and also the recognition when you do what the sect is asking, isn't it, else? Yeah, it's to not to be an exception, to do what they are saying. And this is how, and this is one another important point on the list of the BITE model. It is that slowly but surely your physical reality is changing. And it starts by these different characteristics, these different elements. You change your clothing, you get another name. What's this? So you start eating differently. You start having a different habit of getting up very early. I Y let you como translate. poco a poquito, pero de manera consistente, otra característica de este modelo es que comienza a moldear la realidad física del individuo, vestirte diferente, comenzar a comer diferente, comenzar a relacionarte diferente, a estar quizás más tiempo en el ashram o en la comunidad yógica, empezar a disociarte de lo que antes solía ser normal y ahora mucho de esto está permeado de los ambientes y realidades físicas del grupo, de cómo lo manda el grupo. Yeah. So, and we are now speaking about ourselves who were not really living in the vicinity of Bhajan, Yogi Bhajan. But for those people, it was even more important because he was really also dictating all the different moments in their lives, like who should they marry, what should happen with their children, where should they work. So there was much more control in those days than today in a teacher training program. Y ahora también reconocernos en estas historias, el darnos cuenta que mientras más cerca estabas de la realidad física de Yogi Bayan, él dictaba
con quién te casabas, quién debía retirar a sus hijos del núcleo familiar para mandarlos a las escuelas en India. Él dictaba la mayoría de las cosas, de las prescripciones con las cuales alguien perteneciente al grupo debía de vivir, cómo debía de vivir, comportarse, relacionarse, cómo debía existir, dictado por él, ¿no? Ahora ya no es tan fuerte, pero en ese momento lo fue y más como evidente y mucho más marcado era en las personas que estaban en la órbita cercana del líder Yogi Bhajan. Mhm. Yeah, there were so many rules, so everything was defined, like how to eat, how to sleep, how to wake up. Everything was described in detail, and this is typical for the sect. Y pues todo esto era plagado de muchas direcciones, de muchos mandatos, cómo vestirte, cómo comer, cómo levantarte, cómo ir a dormir, cómo conducirte, ¿no? Que es esta energía que deja muy clara que estás en una secta. Mhm. And also things like how to have sex with each other. This was also defined in detail, what was okay, what was not okay. Otro punto era dictar hasta los temas de sexualidad, el mandar qué tan regular debías de tener sexo. En el caso de la enseñanza que tú recibiste, Iván, en el caso mío, pues era como recibir bajo la línea de humanología, que lo ideal era que como maestros de Kundalini Yoga debíamos de tener sexo una vez cada 40 días o cada mes, ¿no? En promedio, y solo tener una relación sexual de calidad que tener una decisión de cómo vives tu sexualidad, con qué frecuencia, con qué tipo de libertad de explorar tu sexualidad. No sé cómo fue inducido a ti este tema, Iván. Sí, ahí sí fue, durante la formación de maestros, ahí sí nos hablaron muy claramente de que los hombres solamente podíamos tener una relación al mes, no tocarnos, no tocarnos para darte autoplacer, porque eso limitaba tu energía y la quemaba y te quemaba tu glándula pituitaria, además. Y me acuerdo que en broma todos dijimos, ay, pero hay una crilla para la glándula pituitaria, entonces ahí podemos balancear, ¿no? Y luego también decíamos, entonces como que se nos hacía irónico todo eso, pero a las mujeres sí les decían que ellas sí podían tener placer, que ellas sí podían darse placer en el momento del que quisieran, porque las hacía estar más relajadas, más plenas, menos histéricas, fue una de las palabras que utilizaron. Entonces para nosotros era como muy extraño ese tipo de ideas que nos dijeran, como ahí sí lo sentimos como un poquito impuesto. Ujú. Ok. Okay. Perfect. Yeah, so there is related to the sexual behavior. There is one point in the list that says force individual to rape or be raped. Wow. So Y very explicitly. otra de las características en este punto del control de la conducta referente a lo sexual, hay un punto que expresa que también se puede dar en una secta o en un culto, que las personas son forzadas a violar a otros o Wow. son forzadas a ser violadas. Mm. Uh, and this is indeed what happened, is that people were forced to have sex with people they even did not want to have sex with. Y esto realmente ocurrió dentro de estas revelaciones del lado oscuro de Kundalini Yoga, que muchas personas fueron forzadas a tener sexo con personas con las que no querían tener sexo. Wow. Mm. So this was one of the controversies where Bhajan was against, I always say Bhajan, I'm sorry, Yogi Bhajan. For me, it's more Bhajan. He was against so gay people, but he Ujú. forced his secretaries to have sex with each other. And sometimes he was involved and sometimes he was not involved. But Y he, esta es una de las grandes controversias que arrojó toda esta información que se nos reveló en estos últimos tiempos, en los cuales la figura de Yogi Bayan pues tenía como muchos pronunciamientos en contra de la homosexualidad. Sin embargo, quedan registros de que él forzaba a mujeres a tener sexo con otras mujeres, ¿no?
Entonces era algo intuitivo, era algo como muy contradictorio. En tus enseñanzas te pronuncias que estás en contra de la homofobia, pero sí promueves que tengan sexo entre mujeres, ¿no? Entonces como que no hace sentido, Iván. Una de los puntos importantes que yo conocí durante todo el periodo, siempre alrededor hubo muchos hombres homosexuales, los cuales pues realmente eran buenas personas hasta donde puedo verlo, pero normalmente siempre a ellos como que, sabes, no se les tomaba muy en cuenta en el sentido cuando preguntaban en este punto de la sexualidad durante la formación de maestros, ellos estaban muy intrigados, pero cómo vamos a tener solo una relación al mes? Entonces, como que a ellos sus respuestas nunca fueron contestadas. Ellos preguntaban, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo nos contenemos? Lo único que les dijeron fue, párate temprano, sal a correr, ¿ok? Haz tu desayuno y olvídate de todo. Fue todo lo que les contestaron a ellos, ¿no? Ellos Mm, haciendo muy evidente que su sexualidad era una sexualidad homosexual. Entonces, no ocultándola, pues. Entonces, para ellos fue como muy tajante la respuesta y también hubo alguien que para ahí en broma les dijo, prueba con una mujer. A lo mejor estás con hombres porque tú sientes que no tienes la capacidad de conquistar mm, a una mujer, entonces para ti es más ujú, cómodo hacerlo con un hombre. Fue una ujú, respuesta muy dura que para nosotros fue muy impactante ujú. y nunca lo entendimos, pero para él fue muy fuerte que le dijeran eso, ¿no? Claro, claro. Okay, another point in this behavior um, for controlling behavior else, Ah, or do you okay. want to add something else about this Yeah, topic? okay. No, no, we can talk about many other points. There are so many there. Yeah, separation of families, I think, is one of the most important ones. Is that people. Otro punto importantísimo a cubrir en este control de la conducta es el tema de la separación de familias. Muy controversial también en estas revelaciones. Adelante, Elsie. Yeah. So not only did Bajjan decide who should marry with who, also once they had children, he would tell them, "You are neurotics. You cannot raise your children. We should send them away." Una vez que Vayan tenía el poder de definir quién se debía de casar con quién en los años tempranos donde él vivía y los matrimonios oficiados por él eran algo común y normalizado, él también instruyó que los niños fueran separados de sus padres con esta idea de que debían separarse a los niños de lo neurótico de los padres. Mhm. Yeah, because he has also these weird theories that the children of 3HO, they would be the saviors of the future because they were much better than their parents, and so they should not be negatively impacted by their parents. Y otra de las razones que se sembró aquí en este tema, en 3HO, es que el líder Yogi Bayan decía que ellos, los hijos de sus estudiantes, debían de ser los salvadores de la humanidad, los guerreros de la humanidad, por lo tanto, debían de ser separados de las neurosis de sus propios progenitores. Y pues ustedes van a saber más información en nombre de eso todo lo que surgió en sitios web como rishinotes.com. También Iván nos va a ayudar a poner ese sitio web, ya que tocamos este punto en la descripción, ¿verdad, Iván? Así es. Ok. Y nosotros en el sentido, por ejemplo, yo en mi caso no tuve hijos, ¿no? Y yo no tuve mucho como esta idea de separación de las familias, pero lo que sí sabía, no sé en tu caso, Rodolfo, o en el caso de Els, nosotros como ya empezamos grandes dentro de esta comunidad, yo empecé a los 36 años, entonces para mí fue también como el grado de empezar a separarme de mi familia al inculcarme ideas de que como mi familia era católica y todo, y yo no compartía esas ideas, entonces yo no pertenecía a ese grupo, yo pertenecía más al grupo de los kundalinis, ¿no? Con una perspectiva de la vida libre, sin religión, y eso era lo que nos decían. Y entonces como que yo decía, ok, yo ya no pertenezco a esa familia, yo ya no pertenezco a esos apellidos, ahora yo pertenezco a esta parte, ¿no? Más como lo que yo soy, como que también me vendieron mucho esa idea. Claro.
Something else about the reference of this separation of children from their family or parents else? Yeah. So in the beginning, they tried to, or they organized separate schools for 3HO. So they organized them first in the States. And then, so the children of the same ages. So what Bhajan said is the best teacher is a child of your own age. So the children had to teach each other. That was, Sorry, the last time I didn't got very well the information. yeah. So the children of the same age were put together in a group. And so he said, the children are the best teachers for the other children. You don't need adults. Ok, al principio en estos motivantes, Yogi Bayan instruyó las primeras escuelas dentro de los Estados Unidos y se ordenó que los niños de edades similares estuvieran en esas escuelas, que porque no había mejores maestros para ellos que alguien de su misma edad, así es que no había adultos con ellos, Y ¿no? no los necesitaban, según esto. Y que no los necesitaban, así es. Yeah, and then of course he swapped children from families, so they had to move to another family and were often very unhappy. And then when there were a lot of complaints for the children, then he decided to start sending them, that was in the early 80s, to send them to boarding schools in India. Y a partir de eso, en lo que se normalizó también como intercambiar a los niños con familias diferentes para que no estuvieran en la neurosis de los padres, después surgió esta idea de crear internados en la India, a donde iban a mandar a estos niños alrededor de la década de los ochentas, y fue normalizado dentro del movimiento de Kundalini Yoga enviar a estos niños a internados en la India, miles de millas de distancia de sus padres. Yeah. And then often there was no money, for example, to bring the children home, and they had to stay there for many years. Some stayed there for 6 years in a row without coming home. Y pues en muchos de estos casos los padres no tenían fondos financieros para estar cerca de sus propios hijos, por lo cual hubo historias en las que ellos relataron que estuvieron separados de sus padres hasta por periodos de 5, 6 años completos sin ver a sus padres biológicos por la carencia financiera o sea, que no lograban estar cerca por el gasto que tenían que hacer para reunirse con ellos. Ujú. Yeah, so then there are many stories of the abuses that happened in the schools, and you can read some of them on the Rishi Notes website, for example. Y hay muchas historias muy tristes respecto a este punto de la separación de familias, que vale la pena como conocerlas para pues esta visión, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a prevenir que siga sucediendo algo así si no integramos esta parte histórica? Entonces es una responsabilidad social conocer nuestra historia para que no tengamos que volver a repetirla. Y muchas de esas historias están en sitios web como el rishinotes.com. Rishi Knot se refiere como a esta característica que de niños el cabello lo dejaban crecer y lo ataban como un molotito arriba de la cabeza, y de ahí ese nombre, Rishi Knots, para que también vaya haciendo sentido esta información. So Okay, yeah, and then yeah. something else about this point, the separation of families, or can we go to another point? Yes. Yeah, we can. I think there is so much to say. There are so many stories. It's just we just highlight a few of them, but there is much more, of course. Y Dices por supuesto hay muchas historias dentro de este punto, pero pues mencionamos como las más importantes o lo más como que vale la pena conversar por su fuerza, por su trascendencia, pero hay muchas historias que sucedieron en este tema. Yeah. So y ese another. punto, ¿no? Mm, Perdón, no, no, adelante, no. Elsa, adelante. Oh, y antes de pasar de este punto, a mí me gustaría que quede como muy asentado y muy claro, Iván, a las personas que ven este video, muchos maestros de Kundalini Yoga siguen enseñando sus clases, sus talleres, todo como normalmente, porque para ellos es solamente un rumor de que Yogi Bayan durmió con su secretaria Premka, pero en realidad se trata de muchísimos lados oscuros dentro de esta senda espiritual
que están haciendo un serio llamado a la transformación porque sus raíces no están alineadas con los valores, sus valores o sus raíces no están alineadas con las metas que dicen que quieren cumplir. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas en este tipo de contenidos, porque revisándolos y poniéndolos en un tema de contemplación profunda, es donde vamos a decidir qué tenemos que hacer, qué necesitamos hacer para que esto no siga ocurriendo. Sí, totalmente. Mhm. Ujú. Okay, Yeah. and what else? Yeah, I think that another well, we cannot cover all the 25 points, but there is one like threatening to do harm to family or friends when you do something wrong. So, or when you are going to talk about something negative, then you were threatened to. Y otro punto muy importante en estas control de la conducta es la apreciación, no apreciación, sino la evidenciación de amenazas contra ciertas personas o ciertas familias en las cuales si iban a hablar de ciertos, perdón, temas incómodos o negativos para el líder y para la comunidad, entonces era muy normal y es muy normal estar en ambientes de amenaza. Y por algo que quisiera yo agregar a este punto es lo que me consta dentro de estos 4 años que llevan las revelaciones de abuso en la comunidad, la tristeza que me dio el darme cuenta de la noticia cuando el director de KRI, que era miembro de la segunda generación, que son los hijos de los primeros maestros, era el director de KRI y él y su familia fueron amenazados y desplazados a la mala para colocar a estos viejos lobos de mar, estos negacionistas que querían seguir implantando la narrativa de Yogi Bayan como un hombre santo, injuriado, y entonces necesitaban darle una lavadita y pulidita a la cara de Kundalini Yoga. Y me pareció a mí, como testigo de este tipo de movimientos y de acciones detestables que no reflejan dinámicas como en las cuales participó el SCONEN de la Comisión para la Reconciliación Compasiva, ¿no? O el Listening Tour, cómo llegamos a escuchar propuestas comunitarias de, hey, vamos a aceptar todo esto que está pasando tan triste y doloroso y vamos a cambiar. ¿Y qué terminan haciendo? Amenazando a personas claves, tratándolas de desplazar para implantar una verdad que les conviene para seguir vendiendo el estilo de vida como que si es la última coca del desierto. Y claramente tiene muchos matices echados a perder. ¿Algún otro punto que a ti te haya tocado en este tema de las amenazas, Iván? ¿Personalmente alguna vez recibiste amenazas o escuchaste de amenazas en la comunidad tú o no? Tanto como amenazas, no, creo que no lo he llegado a escuchar, como la separación o el que te pusieran como en una fila de problemático y eso te evidenciara, sí, o sea, como que te evidencian, ¿no? Como problemático, como todo, pero tanto como separarte de tu familia o amenazarte con todo y tu familia para limpiar esa imagen, como dices tú, no, a mí no me ha tocado al menos ya de unos años para acá, no, porque no he tenido mucha información de ellos, ¿no? Can I share a little bit about being the traductor of the book as about this threat that Yogi Bayan did with Tef? With Tesh, yeah. Yeah. En mi caso, ahora que estoy traduciendo este libro importante de Under the Yoga Mat, una de las cosas que me causaron una profunda indignación y tristeza es que cuando este líder del ashram, Tesh was a leader in which ashram? In Washington or in Toronto, Canada? no, Toronto. Toronto, Toronto, Canada. Canadá, isn't it? Él Yeah. era líder del ashram de Toronto. Un día le llama Yogi Bayan para decirle que vaya a calmar a la histérica de su hermana, porque su hermana también estaba en la organización. Le dijo que agarrara un vuelo inmediatamente y que fuera a calmar a su hermana que estaba neurótica, loca.
Y al momento de que le habla por teléfono para tratar de averiguar qué está pasando, ella le dice, ¿sabías que Yogi Bayan está durmiendo con sus secretarias? No, esto no puede ser. Estás mintiendo, estás hablando gran injuria del maestro. Habla con Premka y Premka te va a ayudar a aclarar. Le habló a Premka y le dijo, ¿es cierto? Y le dice ella, es cierto. Entonces, cuando lo manda a llamar después ante su presencia, él recibe la amenaza y le dice, ¿sabes? Yo tengo mucha gente que me ama y la verdad, algunos de ellos poseen armas en nombre del amor que me tienen, no sé de qué sean capaces de hacer. Entonces, es una amenaza escandalosa cuando estamos acostumbrados a ver en los manuales por muchos años a un hombre santo que está de repente recurriendo a la amenaza para callar a una persona sobre lo que fue testigo de primera línea en su conducta. Y son estas cosas que el libro ayuda a revelar. ¿Por qué? Porque una vez que las escuchas, entonces es como de verdad, voy a continuar como si nada de esto pasara, porque crea un terremoto en los valores, en la percepción, en cómo te has decidido conducir enseñando Kundalini Yoga. Y con esos ejemplos, ¿no? O sea, vamos a recurrir a la idea de separar al maestro de las enseñanzas y lo que importa es la enseñanza, no él. No, o sea, necesitamos hacer este tipo de conversaciones para encontrar sentido al mañana. Así es, así Mm. es. Okay, something else about another point? Yeah, another very concrete point is the physical punishment. So if people, so it happened in the schools in India. There are many stories about that, but also Bhajan was slapping people. So he was hitting people in the face and there are many different testimonies also who tell these stories about they said something he didn't like and he just slapped them in the face. Wow. Y otro punto es característica de grupos cultos o sectarios, es el abuso físico. Y en las historias de los Rishi Notes, en estas historias de los de segunda generación o los niños que fueron separados de sus familias, los golpes, el maltrato, el abuso físico eran algo de todos los días. Y en la misma conducta de Yogi Bayan como líder del grupo 3HO, mucho de lo normalizado bajo el tema del maestro de Saturno, con la energía de Saturno, cuántas bofetadas no metió en frente de maneras públicas, cuántos golpes no cometió, o sea, a esta persona que lo termina llevando su cuerpo sin vida ya a la morgue, él cuando revela su parte de la historia, cómo cuenta que tratando de ser autónomo en sus decisiones, es golpeado, pateado y sobajado en el piso a través de violencia física por este maestro espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo se normalizó también esta cultura del abuso físico, del maltrato físico, en nombre de tu desarrollo espiritual? Cosa Mhm. totalmente contraintuitiva a lo que dicen que somos la gente del amor, ¿no? Entonces, ahí van. Sí, me hace mucho sentido con la maestra Taran Tarankar, que fue parte de la primera generación de esos maestros. No sé ella cómo fue enseñada, pero me acuerdo que en un día en mi formación, dentro de todas estas enseñanzas que te dan, tú empiezas a volverte muy vulnerable todo esto te lleva a tu historia también de niño y todo lo que has vivido. En mi caso, yo fui un niño con un abuso físico, un abuso sexual. Y en un momento me puse muy triste y la maestra Tarantaran, en uno de los recesos que tuvimos, me sacó del grupo, me agarró así de la camisa, me sacó del grupo, me llevó con ella y eso a mí me impactó mucho porque al mismo tiempo me empezó a decir, ya olvídate de todo lo que fuiste, ya olvídate, ya no eres ese niño. Me hablaba como muy duro, al mismo tiempo quería ser muy compasiva y con palabras de, ya no eres ese niño, ya eres un hombre adulto, ya olvídate de todo. Pero lo que más me impactó fue que me empezó a pegar así en el pecho, me empezó a dar unos golpes fuertes, me dio como 3 o 4 golpes
Y eso a mí me hizo como no sé, fue un crush, un choque, y después inmediatamente me abrazó. Y al abrazarme, primero fue el golpe, después me abrazó y me puse a llorar en ese momento y ella me dijo, tienes que ser diferente, ya eres un hombre, ya tienes que conseguirte una mujer, tienes que cambiar. ¿Y qué hice yo? Lo hice. Le hice caso, no fue como no sé si un lavado de cerebro, un brainwashing, Ujú. no, pero todo fue por medio de un shock. O sea, yo lo entiendo como un estado de shock, un baño de esos de choqueo que dicen. Y Como se define en estos medios de este tipo de conversaciones, el denominado love bombing, ¿no? algo así, Que exacto. hay un abuso físico, hay un castigo, un machaque, una agresividad muy fuerte y después un inmenso amor materno, Así un es. abrazo amoroso para que integres esa manera de la conducta en la que se te introdujo algo, ¿no? Y entonces yo lo hice, o sea, yo dije, es muy amorosa conmigo, me enseñó algo, me despertó, rompió esa parte del niño dolido en mí y ahora ya soy un hombre, ¿no? Y como que lo integré y lo permé. Ahora que lo están diciendo, él me está causando como una especie de shock porque eso yo lo viví completamente en mi persona. Ujú. Y hubo un Now that you cambio, are hubo un mentioning this cambio. point, he is like recalling this past memory about his experience with Tarantaran and integrating this pain. Mhm. Yeah. Yeah, there is one another point I see here that is related to all this, because I could follow a little bit. It is that we are that the sleep deprivation and the fact of and the seva, the selfless seva, these are all things that weaken you in the end. So sleep deprivation, you are not able to react to have a critical mind when you don't sleep enough. So with the early sadhana and then working hard without earning money, so you have to have another job to. So everything is done to keep you busy, 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 busy. So you are not able to react in a normal way. Iván, antes de traducir, quiero decirte gracias por estar aquí, por compartirte y aunque sabes que estás tocando temas que están vinculados a cosas profundas y dolorosas, tienes el valor de seguir ante una cámara y te lo reconozco. Gracias por eso. Um, and else is mentioning, y else está mencionando de otro punto importante a observar, es como el tema de la privación del sueño, que Ujú. en el estilo de vida de 3HO Kundalini Yoga está como muy vinculado a la idea del servicio, del seva, y entonces como al vivir haciendo sadhana acuariana todas las madrugadas, pues está vinculado a ese tema de la privación del sueño también, que hace a la persona mucho más influenciable. And it comes to my mind when we are touching this point, else about this video that is on the web about Yogi Bayan saying that rape is always invited. I am wondering if that group of people were coming after a sadhana, after sleep deprivation, you know? Yeah, that's in fact, he said that after 1 hour of lecture. So you can, on the KRI Library of Teachings, you can still watch that lecture and you can see how during the first, because every day they also had to go to his lectures, those who lived nearby. Ujú. Y estamos mencionando ahorita que en este punto le decía a Ed que me recuerda a este video que existe de Yogi Bayan, donde está expresando la frase de que la violación siempre es invitada, ¿no? Que Sí. la violación es provocada siempre por quien la sufre. Y le digo que me pregunto cuántos de esos personas que estaban ahí escuchando esa declaración ninguno reaccionó de qué está diciendo, ¿no? O sea, porque está acusando a las personas violadas de haberlo sido. Y dice él que eso, pues, finalmente lo expresó después de 1 hora de haber estado dando una conferencia
Entonces, este estilo de vida, levántate a las 5 de la mañana, haz tu sadhana, ve a una hora obligada de conferencia por el maestro, y cuántos de los que estaban ahí estaban presentes completamente, cuántos de ellos estaba su cuerpo ahí, dizque aprendiendo, pero por dentro como dormidos, ¿no? Quizás, porque cuando ves una respuesta de esa naturaleza, donde no hay un pensamiento crítico a esa revelación, pues dicen, no puede estar más que dormido. Claro, Yeah. por supuesto. So, mhm. No, no, adelante. Yeah. So there was sleep deprivation, and then there was also the fact that he had followed NLP courses, so neuro linguistic programming. It's a way to work the mind. And Ujú. so this, if you listen to his lectures, your mind starts uh, burn. You cannot follow because Saturadas. there is no logic. It's like it goes everywhere. Ujú. And so he prepares the people for 1 hour talking mumbo jumbo, and then Ujú. he says rape is always invited, and everybody is like, "Mm?" Ujú. Y esta manera de inculcar ese tipo de condicionamientos, pues venían de usar ciertos como referencias a la programación neurolingüística, ¿no? Que estás como haciendo este bamboleo mental por una hora, que cuando llega el momento de soltar esa bomba de la violación siempre es invitada, pues todo el mundo está ya como confundido, aletargado, rodeado de un montón de palabrería que ni siquiera tienen como oportunidad de responder clara y prontamente a eso, ¿no? Si te agarra Yeah. ya dormido, te agarra confundido, te agarra vulnerable, también ya no tienes la fuerza porque no dormiste bien, estás cansado, estás adormilado y entonces ya no tienes la fuerza de la reacción, de decir, no, pero eso está mal, ¿cómo? Simplemente lo aceptas, ¿no? Y eso pasaba mucho siempre con la sadhana, la cual creo que es una práctica que hasta los monjes budistas en algún momento ellos también meditan a las 4 o 5 de la mañana, algo así, pero aquí se nos daba una conferencia, una plática, un algo profundo después de la sadhana y es cuando te agarran pues más vulnerable, ¿no? Más abierto. Y también integrar esta dimensión donde está esta cultura de la obediencia, ¿no? O sea, Ujú. que no está este interlocutor enseñando algo bajo escrutinio de la lógica o de la razón, de decir qué de lo que está diciendo realmente conecta con mis valores y qué no, qué descarto porque es una persona, un ser humano que puede tener una ideología que no siempre va a embonar conmigo, pero en nombre de la obediencia, abrir esta mente completamente a todo lo que diga como verdad, ¿no? Sí es. Yeah, you can imagine if there were people in the audience, women who had been raped by him, who had been sexually abused by him, how what they it's crazy, but there must have been women there who knew about it or who experienced it. And Y so él to nos hear invita this. a dimensionar cómo sería que dentro de esa conferencia había mujeres que habían sido abusadas, y no solamente abusadas en una violación por cualquier hombre, violadas por él, que estaba diciendo que ellas provocaban sus propias violaciones. Entonces, colocarnos en esa dimensión y decir, qué escándalo, qué repugnante es darnos cuenta en la revisión de nuestra historia que hay eso. Y cómo muchas veces en nombre de la espiritualidad, tú no tienes permitido observar lo que ya pasó. Tú no tienes permitido ni ver ni a tus padres ni tu historia, porque tú no eres nadie para juzgar o criticar a los que vienen antes de ti. Entonces, ¿cómo en nombre de estos bombardeos espirituales terminamos entumidos, anestesiados, como deprivados de nuestro poder y dominio personal para siquiera decir, esto pasó y esto es inaceptable y esto no se tiene que perpetuar ni un día más? Pero simplemente invitar a la gente a cuestionarse cuántas veces todas estas
doctrinas espirituales están tratando de hasta de meternos en una camisa de 11 varas. No digas nada, tú no tienes ninguna voz ni voto en lo que pasó. ¿Según quién? Así es. Y es bien peligroso tener esa idea de que Yogi Bayan implantó también en muchas de esas mujeres que estaban en primera generación, sus secretarias, yo sabía al decirles que tú vas a vivir tu sexualidad, tu placer a través de mi cuerpo físico, porque yo soy la guía, porque yo soy el canal que te va a hacer vivir esa parte, ¿no? Y aprovecharse de esa postura como guía, como maestro, como persona en la cual están confiando y la cual se replicó a través de muchos maestros en diferentes partes del mundo, ¿no? Como hasta la fecha, no sé si hasta la fecha siga sucediendo, pero sabemos de nombres de personas aquí en México que replicaron también ese modelo, ¿no? Sí, claro. Y cómo ahí está expresado esta dinámica del desajuste de poder. Una figura de autoridad tiene poder muy diferente a los seguidores o a la gente que está debajo de ese ranking, ¿no? Entonces, Me ¿cuánto gustaría, se comete de abusos en ese desajuste de poder, ¿no? me gustaría preguntarle a Elsa acerca de del comportamiento, este punto, ¿qué papel juega la culpa en todo esto, ¿no? Ivan is asking us, what role plays the cult in this point? En the The behavior, guilt, the guilt. the guilt, the guilt feeling. Yeah, of course. That's what they want to install, because you get so many rules, so many things to follow that you cannot do it. It's too much. So you always feel not good enough, and you're always told that you are not good enough. Y pues ella menciona que pues esta dinámica también se alimenta, sí, de la culpa derivada de un sinfín de reglas a seguir que es imposible de lograr y que mientras vives ese control a través de tantísimas reglas que nunca vas a lograr cumplir todas, te vas a sentir culpable de no ser suficientemente bueno y ya estás instalado en una dinámica de culpa. Yeah, and then there is also the pressure of the group, because there was also, and I think that still exists in the community, is a lot of social control of people watching each other, and a lot of gossip, and a lot of uh, yeah, talking bad about people because they are not doing what they should do. Y también existe, además de esta influencia de poder del líder sobre el grupo, es la misma presión del mismo grupo sectario, del mismo grupo de culto, donde todo el tiempo están bajo chisme, hablando entre todos, presionando de alguna manera como colectividad al deber ser de los individuos, a tener que cumplir con las demandas del líder y también del grupo que conforma toda esta secta oculto, ¿no? Yeah, and so we come back to the very first point, where everybody is dressed in white with a white turban. Everybody is the same. And so if you are not the same, or you say something negative about this group, then you are bad, and you need to feel guilty. So the only way to be good is to be nobody, to be exactly the same as the others. Wow, it's so strong what you are saying. Dice ella que volvemos al primer punto que mencionamos aquí. Así como el líder tiene turbante y viste de blanco, así también toda la comunidad está vestida de blanco, usa turbante, y entonces tú no tienes derecho a ser diferente. Tú no tienes derecho a hablar de esas experiencias disonantes con estos valores. Porque entonces, para que puedas pertenecer a ese grupo y para que puedas pertenecer sin problemas al culto o a la secta, entonces necesitas volverte un don nadie. And Tienes it, que ser a fuerzas un grupo o tienes que ser nadie para poder estar ahí. Entonces, wow. En este so sentido, en este punto, yo doy gracias a estar sumando mi voz, mis tiempos, mis habilidades y talentos para hablar de estas conversaciones, porque me ayudan
tú, Iván, y me ayuda, you help me also else to be somebody, to be who am I, to be Mhm, my own version, to be mhm. Rodolfo, not a nobody. Yeah, Thanks yeah. for that. Mm, Y me hace como esto, reconocer que mis decisiones están encaminándose a abrazar mi propia identidad, en mi individualidad, a celebrar eso, que en lugar de querer pertenecer a un grupo y quedarme calladito sin decir nada de lo que sé, encarnando este don nadie, decidí ser yo mismo. Y mhm, gracias por eso. Más mm. auténtico. Yeah, I think there is one picture that is so, find it so painful. I think everybody saw it. It's where in the 70s or in the 80s, I don't know, they were all marching in the streets, all in white, in straight rows, and they had some flags with them, Atlanta. Ujú, Six and they Flags. were in full ornate, and they were marching. And you see they feel so good because they are doing good, and the people outside, they are laughing with them. Y ves So este and this tipo de is so, fotografías. yeah. ¿Ves este tipo de fotografías en los archivos históricos de un grupo de mujeres totalmente vestidas en ropaje marcial, de blanco, llevando una bandera así, marchando en las calles abiertamente? Y ellas están como celebrando este sentido de identidad, de yo soy una mujer guerrera, y todo el mundo alrededor riéndose de ellas, ¿no? Y es muy Mm, doloroso verlo, porque a final de cuentas tú puedes lograr ver que esa imagen todo está basado en un sentido de pertenencia, que se repetía y se repetía y se repetía muchísimo el sentido de pertenencia. Y yo recuerdo que a mí me pasaba por la mente, pues yo no quiero pertenecer a un grupo del cual la gente se está riendo de mí. Sin embargo, caí, o sea, en un momento me voltearon la tortilla y caí, ¿no? Pero es muy duro, es muy doloroso, como dice él, es porque uno sí se mm, logra dar cuenta del entorno. mm. Claro, y Yeah. qué profundidad tiene poder enseñar cosas valiosas para la salud, para el bienestar, sin tener que vestirme diferente, sin tener que ser diferente al resto, sino decir, soy un ser humano, yo también me equivoco, yo también tengo puntos ahí sin resolver, tengo toda la vida por acomodando, no tengo prisa, pero sí soy un ser humano como tú. Compartamos, te escucho, me escuchas y caminamos juntos a tratar de mejorar nuestra existencia y la del mundo, ¿no? Pero sin Mm, esta retórica de yo soy el maestro, yo soy el correcto, tú eres el incorrecto. Yo estoy aquí para limpiar los pañales de todo el cagadero que hace la humanidad. ¡Wow! yeah. Sí, había dentro de esta parte de comportamiento y de querer pertenecer, llegaba gente a clases, conocí maestras y maestros, y llegaba la gente a la clase por primera, segunda vez y no los dejaban entrar si no iban vestidos de blanco, ¿no? Decían, tú tienes que venir aquí, ve a comprarte tu ropa blanca y yo no te dejo entrar si no vienes. Y para mí eso era muy duro, era muy fuerte, porque yo no sabía si las personas, cómo llegaban, ¿no? Qué tan vulnerables y qué imponente era pues impositorio, o como se dice, cuando tú impones que esas personas no pueden entrar a tu Positivo, clase. ¿no? Sí, impositivo, quiero decir. Entonces era muy duro y es parte de todo esto que nos está hablando él, ¿no? Mm, Claro. Pues estamos prácticamente terminando el tiempo de transmisión. Is something important to say before we finish this chapter about control of behavior, dear Els? well, thank you for the opportunity, but we are just uh, working on the surface. There Yes. is so much to say about it, but it's good to just reflect on it together. And I really hope that people who listen to this uh, also start seeing that this is not normal human behavior, what was happening and what is happening. There is a lack of freedom, and freedom is so important. Freedom and justice are so important values that were really missing without people realizing it. Es importantísimo sembrar entre las personas este llamado
a recuperar la libertad. En este estilo de vida hay tanta ausencia de libertad, hay tantas normas, hay tanta exigencia, hay tanto deber ser que hemos perdido de vista la verdad y la justicia y la libertad, ¿no? Entonces, recuperarlas, basar nuestra identidad en ello y no permitir que estas dinámicas de control de la conducta, del comportamiento, nos aprisionen, nos vuelvan don nadies, ¿no? Un don nadie. Sí, porque Iván, algo que me gustaría que cerráramos también es no dejar de lado cuántas personas bajo estos esquemas establecidos de deber ser y de seguir escalando al rol del maestro acuariano, cuántas de estas personas instalan una energía de codependencia así es. en donde no tienes la libertad o la capacidad de tener como tu propio sustento para en tu propio sostenimiento como individuo decidir qué haces y qué no haces, ¿no? Que terminan como cortándote las alas en muchas de esas conductas y como no tienes alas para volar y necesitas la chamba o el sueldo o la aprobación del grupo, jamás lo vas a dejar ir. Se agarran de aquí. Y algo que me gustaría compartir con él y con las personas es este doble discurso que manejan de que tú eres auténtico, puedes ser tú mismo, pero es como esas figuritas en que uno corta una muñequita, ¿no? Que cortas una forma de una muñequita y cuando lo estiras eres completamente igualito a los demás y no puedes salirte de ahí, ya estás atado porque ya te cortaron a la figura, ¿no? Ya te extendieron, pero al mismo Mm, tiempo te dicen, tú puedes ser tú mismo, sé tú mismo, vívelo y no hay forma de serlo porque estás copado. Es una ideología, es una forma de comportamiento. Bueno, la ideología es el punto que sigue, pero por la información. Pero gracias, Els, por todo este conocimiento, aunque nos hayamos quedado en la superficie, in the surface, mhm, it's a little bit, but it's more important to us mm, and for mhm. the people. Yeah. Thank you. Thank Thank you. you. It's such important task, such important job to do. Thank you for being here. Thanks for sharing your experience, for sharing your knowledge, for connecting the channel to a specialist about this topic. Mhm. And we hope to see you if you are able to be here in the Yep. next model, the control of information. Is it? Information, Okay. yes. From the BITE model and Okay. how it is developed. No termino este capítulo sin invitarlo junto a mis otros dos compañeros a que sigan investigando y a invitarlos mañana 23 de octubre en la plataforma de HBO Max. Se comparte a nivel mundial el documental Breath of Fire, Respiración de Fuego, que va a revelar mucho de pues estas incongruencias en la figura de Guru Jagat y pues en el maestro que inspiró su método de control, de dominio y de esparción, de esparcir estas enseñanzas como el non plus ultra. Van a aprender muchísimo Yo y van a seguir ¿sí? espero que llegue a Latinoamérica todo eso, o sea, que todo este Sí, documental Iván, llegue. ayer estaba viendo en mi plataforma HBO que Ya ya está Ah, está anunciado. anunciado como trailer. Oh, Entonces, si está como trailer, es que sí wow, lo van a lanzar mañana también para ojalá, Latinoamérica. Si es ojalá. not que in sí, Europe. No, y la en verdad es que Europa no no. sé si se puede hacer, no, not in Europe. No, 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 no. No. Wow, is there a way to share, like to We'll share the see. screen and We'll share see. like something like Uh, that? I don't know. I don't know. But we different countries we have already sent messages to HBO Max to say please, please, please put it on the agenda. Maybe they will do Okay. it later. We'll And see. ask Susan Jordan mentioned that she will try to make a joint live stream Okay. about the documentary. Mm-hmm. Probably the members of Beyond the Cage, as Okay. you and me, and can be able Okay. to do that if there is not the Mm. release of the documentary in that country. Okay. Okay, thanks a Okay. lot.
Eh, Gracias. gracias Iván, gracias Els, y Gracias. que Dios nos permita sostener este tipo de conversaciones muchos días más.